Bueno, buenas noches. Ha sido una larga tarde, una larga jornada. Hemos escuchado charlas bastante interesantes sobre el enfoque clínico del paciente reumático y ahora, al final de la tarde, ya en la noche, vamos a hablar un poco del abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedades reumáticas. De verdad que estuve pensando mucho en cómo podíamos hacer la presentación de una forma que a esta hora, conociendo la hora y el cansancio de la semana, no nos fuésemos a aburrir en esta última charla del día de hoy y estuviéramos preparados para lo que se nos viene el día de mañana. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a hablar del abordaje terapéutico del paciente reumático y aquí quería mostrar un poco como resumen de lo que hablaron mis compañeros en la mañana, una aproximación panamericana al diagnóstico y acercamiento de los pacientes que tienen dolor articular. Es muy importante que este esfuerzo se conozca en toda la región. Es un trabajo liderado por un colombiano, el doctor Daniel Fernández, como parte de su tesis doctoral, hecho con metodología Delphi, donde se hicieron varias fases, una fase de preparación, una fase de consulta y una fase donde se llegó a un consenso de cuál sería la mejor manera de abordar un paciente que tiene dolor articular, por supuesto identificando los problemas, seleccionando los grupos coordinadores, el panel de expertos, haciendo la revisión de la literatura y diseñando los diferentes cuestionarios que a través de las diferentes preguntas que se hicieron en cada una de las fases de la metodología Delphi fue llegando un algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Ese algoritmo de diagnóstico y tratamiento lo ven ustedes acá. Parece complejo, pero básicamente entra uno con un paciente que tiene dolor articular, que hay que diferenciar si es de características inflamatorias o no inflamatorias, y luego si es de características inflamatorias, pues si es poliarticular o monoarticular, y al mismo tiempo si tiene otras características que pueden extraarticulares de otro tipo que pueden ayudar a hacer diferentes diagnósticos. Yo no voy a entrar en profundidad, pero de acuerdo a cómo se va desarrollando esto, va solicitando los diferentes exámenes, como vimos durante toda la tarde de hoy, y al final del día, al final de nuestra evaluación diagnóstica representada aquí en el algoritmo, vamos a llegar a concluir si el paciente tiene una artritis reumatoidea, si tenemos que considerar otros diagnósticos diferentes, si tiene un lupus eritematoso, si tiene una espondiloartritis, si tiene una osteoartritis degenerativa, que son, digamos, las enfermedades reumáticas más frecuentes o que tenemos que seguir en el algoritmo investigando qué puede tener nuestro paciente. Y es que esto es esencial para poder tratar los pacientes. A mí me gusta mucho siempre enfocar este tipo digamos, abordaje terapéutico teniendo en cuenta las diferentes fisiopatogenias de la enfermedad, y esta diapositiva muestra 9 categorías fisiopatogénicas que, por cierto, esto lo propuso el doctor James Fries por allá en los años 90 y que a mí todavía me parece siendo fácil para clasificar las enfermedades reumáticas, saber bien cuál es el órgano que está más afectado principalmente en el paciente. Si tenemos una inflamación de la sinovia, hablamos de la sinovitis y es una artritis reumatoidea. Si la entesis es lo que está más afectado, ese sitio donde se insertan los ligamentos en los huesos, entonces la espondilitis anquilosante va a tener síntomas importantes, dolor a respirar, dolor en los talones. Si hay microcristales, podemos hacer diagnósticos de gotas, pseudogotas. Si lo que está degenerado es el cartílago articular, entonces hablaríamos de la artrosis degenerativa. Si tenemos infección, la artritis séptica, si hay una alteración de tejidos blandos locales, la epicondilitis, o una difusa no inflamatoria, hablamos de la fibromialgia. Y finalmente, si tiene muchos síntomas que además son extraarticulares, pues tenemos que pensar en pacientes que tengan lupus y otras enfermedades. Entonces todo esto nos va a llevar que, de acuerdo al diagnóstico que tengamos, vamos a hacer el tratamiento de cada uno de estos pacientes. Y es que
una de las principales, digamos, mensajes que les quiero dejar el día de hoy en esta charla es que en reumatología no solo hay antiinflamatorios no esteroideos. Hoy en día tenemos múltiples tipos de medicamentos para tratar a los pacientes que, por supuesto, va a depender de ese diagnóstico y si tiene un proceso inflamatorio o no inflamatorio. Por eso es importante saber que además de los antiinflamatorios, además de los analgésicos y los esteroides, con que llegan muchos en ese concepto a la rotación de reumatología, también hay antigotosos, antimaláricos, inmunosupresores, los medicamentos modificadores del curso de la artritis, los biológicos, los medicamentos modificadores del curso de la artrosis, los relajantes musculares, antidepresivos, etcétera, que no aparecen acá y que cada uno tiene utilizaciones de una u otra manera en diferentes enfermedades. De tal manera que el armamentario terapéutico que tenemos hoy en día en reumatología es bastante amplio. Y por eso es importante, le decía que en esto de qué enfoque dábamos para hacer una charla amena que nos pudiera dejar una enseñanza, es tener una perspectiva de cómo ha evolucionado la terapia antirreumática. Ustedes ven aquí esto durante el último siglo y lo voy a desmenuzar un poco más a través de la charla con el advenimiento de los antiinflamatorios no esteroideos, las sales de oro, los medicamentos modificadores del curso de la artritis como sulfasalacina, depenicilamina, los inmunosupresores, aciatropina, metotrexate y los más modernos medicamentos que son los medicamentos biológicos con que contamos hoy en día, los biosimilares, y estamos ya como adentrándonos en hacia dónde va el futuro en este timeline que ustedes ven aquí en este artículo tan interesante de Nature Reviews de reumatología, donde además nos hablan de reposicionamiento de muchos medicamentos que en un momento sirvieron para algo y ahora tienen otra utilidad y que siempre estamos redescubriendo utilidades de estos medicamentos. Vamos a desmenuzar un poco cuál ha sido la historia de estos medicamentos, de la terapia antirreumática, y vamos a desmenuzarlo durante estos minutos a través de una teoría de Kuhn que hablaba de la historia de las revoluciones científicas, y él al final veremos un ciclo que tiene de qué es ciencia y qué no es ciencia, y va viendo cómo se va desarrollando la ciencia. Entonces los primeros que hablaron de medicamentos antirreumáticos fueron los egipcios, mucho antes de Cristo, por supuesto, en el papiro de Evers y de Edwin Smith, que datan por ahí del año 1550 antes de Cristo, se reconoce la gota como un trastorno distinto y tratan la enfermedad con lo que se llamaba azafrán de otoño, que es la fuente de donde se saca la colchicina que veremos posteriormente. Entonces hasta allá nos podemos remontar. Vamos a decir que durante mucho tiempo tuvimos medicamentos que fueron, por supuesto, naturales, que hoy que hay onda de lo natural, tuvimos durante siglos medicamentos naturales y tuvimos teorías que trataban de explicar qué era lo que se estaba ocasionando. De hecho, ese nombre que tenemos de reumatología viene de reos, fluir, que se utilizaba en la época de Hipócrates y que pensaban en esa época los griegos que, digamos, la reuma, el líquido se metía desde el cerebro, se iba derramando por los pulmones a las articulaciones y era lo que ocasionaba la inflamación. Y también Hipócrates hablaba de la teoría de los humores y él mencionaba los diferentes tipos de personalidades que se tenían, el melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, que representaban diferentes tipos de enfermedades, y mencionaba muy sabiamente entonces que esas fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Con esto duramos muchísimo tiempo y la colchicina fue, y la gota, tal gota, la enfermedad tal vez más frecuente que hubo durante la antigüedad, enfermedad de Reyes, y que se manifiesta en muchos escritos a lo largo de la historia y se va redescubriendo de diferentes formas en el tiempo. Alejandro de Tralles describe una cosa que se llama el hermodactilo, dedo de Hermes,
que sirve para la gota, y después se descubre que él lo dice en un libro famoso de medicina que escribió, hablo de este medicamento, se descubre luego que era la misma colchicina. Y esa colchicina fue un uso, y aquí es otra cosa importante, descubrimos que los medicamentos sirven ni siquiera tratando para una cosa en particular. O sea, es casi por serendipia, veremos posteriormente. Entonces, fue fortuito, se utilizó como un purgante y posiblemente se empleó con este criterio que era imperante en la época por el concepto relacionado con lo que decía Hipócrates de un exceso de flema. Luego pasamos mucho tiempo en la historia de los medicamentos antirreumáticos, donde básicamente la colchicina, después el opio, fueron medicamentos que sirvieron para el dolor. El opio, hubo las guerras del opio entre Inglaterra, China, la India, y fueron terribles porque la dependencia que se iba creando en las poblaciones donde llegaba el opio eran terribles. Entonces siempre se utilizó como analgésico durante mucho tiempo el opio, pero por supuesto que tenía muchos efectos colaterales de demasiado cuidado para buscar otras alternativas. Y es así como a finales del siglo XIX y principios casi del siglo XX es cuando Hoffmann-La Roche en laboratorios Bayer logran sintetizar, digamos, la aspirina químicamente, produciendo un compuesto estable, porque eso venía también de una planta, pero los compuestos que habían hecho previamente, incluso 1 o 2 siglos antes, de la corteza del sauce, que es de donde sale la aspirina, no se habían podido tener compuestos que fueran químicos estables. Entonces, esa lo llamaron ellos ácido acetil salicílico aspirina, y se puede considerar que este es, digamos, un primer evento después de esos precientíficos donde eran medicinas naturales, donde estamos hablando de una revolución, de un tratamiento que no causaba adicción para tratar dolencias de todo tipo, en especial dolencias de tipo reumática, pero todavía seguimos utilizándolo hoy en día, y fue la aspirina. Y también es el inicio de los laboratorios modernos, tal como lo conocemos, y lo que la gente dice son químicos, compuestos químicos, porque se lograron reproducir exactamente en un laboratorio con unas fórmulas que son reproducibles en cualquier lugar del mundo donde se lleve a cabo esta investigación. Y les decía que los medicamentos se van desarrollando pensando en diferentes teorías. Entonces, a principios de este siglo XX, que es cuando realmente se empieza, del siglo XX, el siglo pasado, se empieza a desarrollar la reumatología, a conocer un poco de la reumatología, se empiezan a desarrollar compuestos como las sales de oro. En las sales de oro, ustedes ven ahí a Jacques Forestier, un médico francés del Hospital Cochin, que trabajó esto, se enteró por algunos artículos de que podía servir para tuberculosis, y se preguntó si las sales de oro están en una enfermedad crónica como la tuberculosis, ¿por qué no deberían estar activas en otra enfermedad crónica en la que parece estar presente un factor infeccioso? Entonces ahí viene, empezamos a pensar al principio que las enfermedades eran por los humores, y ahora durante el siglo XX al principio a pensar que tenían un origen infeccioso de estas enfermedades, y aprender de otras enfermedades crónicas infecciosas y aplicar esos medicamentos para ver si tenían alguna función. Forestier trabajó muchísimo con las sales de oro, e incluso cuando llegó, veremos más adelante, a un congreso muy importante que hubo en 1949 en Nueva York, que la estrella fue Philip Chance con la cortisona, llevaba 20 y pico de años con el estudio de las sales de oro, y había demostrado su utilidad en pacientes con artritis reumatoide, que ya se había convertido en la forma de artritis, digamos, más frecuente, desplazando a la gota y acompañando a la artrosis como enfermedades de la era moderna que son prevalentes. Aquí ustedes ven entre esta cantidad inmensa de hombres, a la mano derecha ven una señora de saco, blanca ella, sueca, se llama Nana
Sbars, ahí está en un congreso Hilar de Ipanlar, y en ese congreso esta señora fue la que descubrió la sulfasalacina, que también era una combinación sulfas de antibiótico y desinflamatorio, tratando de cubrir ambas etiologías. Y luego tenemos alrededor de los años 40 un medicamento que digamos que tiene un aporte americano de la primera época, esa de las hierbas, que ustedes ven ahí, que son los antimaláricos, la cloroquina, y ustedes ven la condesa de Chinchón del Perú, fue la primera que utilizó la quinina, que es el antimalárico inicial. La llevaron, estuvo muy enferma con las fiebres terciarias que eran de la malaria y se mejoró completamente con eso. El medicamento se llevó a Europa y se hizo extremadamente famoso y empezó, digamos, esta hierba a producirse en otros países diferentes, pero es original del Perú. Y luego en este siglo XX que le estaba diciendo, durante la Segunda Guerra Mundial empiezan a tratarse los pacientes no, los soldados van a áreas con una alta incidencia de malaria y entonces deciden darles antimaláricos para prevenir la malaria. Con, oh sorpresa, se mejoraron muchos pacientes que tenían dolores articulares, que luego se demostraron que era por artritis, y oh sorpresa, también pacientes que tenían eritema malar y datos clínicos de lupus eritematoso empezaron a tener una importante mejoría. Entonces, fíjense, guerra mundial, tratamientos con antimaláricos, y al tratar el antimalárico o respuesta a la artritis, y tenemos un nuevo medicamento antirreumático que todavía vimos ahora durante la epidemia del COVID, se estaba utilizando inicialmente para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad. Y hacia el año 50 viene otro cambio en estas teorías que tenemos de esas infecciosas que pueden estar ocasionando una enfermedad reumática. El doctor Hench y el grupo de la Clínica Mayo, endocrinólogos y reumatólogos tenemos en común ahí, empiezan a pensar que puede ser un asunto hormonal el que esté ocasionando los dolores articulares, y van desarrollando lo que se llamó el compuesto G, que venía del córtico. Este es la cortisona de la corteza suprarrenal, y por ese descubrimiento de la cortisona, otro medicamento que empleamos en muchas formas actualmente, se ganaron el premio Nobel de 1950, y podemos decir que fue el primer y único reumatólogo que se ha ganado un premio Nobel. Y él fue el clínico que hizo los estudios en la Mayo, pero por supuesto quienes lo acompañaron en estos trabajos hicieron la parte de investigación química, el desarrollo del compuesto, y fue un gran éxito. Y digamos que aquí hay una segunda revolución en medicamentos, analgésicos que quitaban el dolor sin crear adicción, como fue la aspirina, y aquí tenemos un antiinflamatorio, un desinflamatorio potente que neutraliza el sistema inmunológico, que después se vio que podía tener efectos colaterales y todo esto, y bueno, hemos ido aprendiendo a mejorarlo. Y de ahí, al mismo tiempo, prácticamente se empiezan a plantear ciertos tratamientos para cáncer, donde se ve que hay una replicación muy rápida de las células del cuerpo, y se piensa por qué, si el ácido fólico se necesita para apoyar el crecimiento celular, dar un medicamento que sea antifolato o medicamentos antifolatos que puede disminuir el crecimiento celular. Luego se ve en artritis reumatoide que hay una proliferación celular importante, y con ese mismo criterio se empieza a dar a dosis más bajas muchos años después. Ese medicamento es el metotrexate, que se convirtió en la piedra angular del tratamiento de muchas enfermedades reumáticas durante mucho tiempo. Decía que Hench había sido el premio Nobel único reumatólogo, pero hay otro premio Nobel relacionado con medicamentos inmunosupresores que utilizamos con frecuencia en reumatología, y el doctor Herbert Hitchings. Él trabajó con Wellcome, una empresa, y los trabajos fue sobre el metabolismo de los ácidos nucleicos y desarrollo de ese medicamento que se llama la aciatropina, que es un inmunosupresor potente
potente y un ahorrador de esteroides que todavía seguimos utilizando hoy en día y que es un medicamento bastante seguro y se ganó el premio Nobel en 1988 por el descubrimiento de importantes principios en el tratamiento de los fármacos. Siguiendo nuestro recorrido, ya vamos en los años 60 y aquí se agrega la D-penicilamina, también otra combinación, sí, de antibiótico con un medicamento desinflamatorio para tratar a la artritis, a las sales de oro, metotrexato y sulfasalacina, que hoy en día llamamos medicamentos modificadores del curso de la artritis. Y el último de este tipo de medicamentos, pues ya fue en los años 90, cuando muchos de sus profesores se estaban formando, que fue diseñado específicamente para el tratamiento de la artritis con una variante del metotrexate, y este medicamento incluyó en sus estudios a finales de los años 90 una evaluación de la calidad de vida como criterio de la FDA, y digamos que empieza la era moderna de los medicamentos. La letrozolida ha sido un excelente medicamento que yo pienso que quedó un poco ensanduchado por la tercera revolución que hubo en los medicamentos antirreumáticos. Esa tercera revolución, que va a ser la última parte de la charla, es la de los biológicos. Aprendimos que todas las enfermedades reumáticas tienen diferentes factores, tienen factores genéticos, ambientales, inmunorregulatorios, hormonales e hipergenéticos, que son los que desarrollan la alteración del sistema inmunológico, que se puede representar a través de la producción de autoanticuerpos, a través de la producción de inmunocomplejos. También se puede activar celularmente a través de la producción de citoquinas, activación de las células T diferentes, y que esta activación de las diferentes células es lo que va a ocasionar los daños en cada uno de los órganos de estas enfermedades, que con frecuencia van mucho más allá de las articulaciones, riñón, piel, pulmones, corazón, cerebro, pueden estar afectados. Y fíjense ustedes que estos biológicos estaban con unas indicaciones anteriores. El infliximab fue para sepsis, etanercept también fue para sepsis, el adalimumab para enfermedad renal, de trasplante renal, el rituximab para linfoma no Hodgkin, abatacept para trasplante y psoriasis, y tocilizumab para mieloma múltiple. Esas fueron sus primeras, digamos, investigaciones. Y fíjense cómo hoy en día es tan increíble cómo estamos dirigiendo la terapia a células específicas, porque es la teoría predominante que tenemos el día de hoy. Descubrimos que el factor de necrosis tumoral activa varias vías, entre ellos, por ejemplo, los osteoclastos, que son los encargados de producir la destrucción de las articulaciones por resorción ósea, y también en la teoría dice que al tener una destrucción de los huesos, tenemos la deformidad que se presenta típicamente en pacientes con artritis y otras enfermedades. Ergo, detener la resorción de estos osteoclastos va a evitar el progreso de la enfermedad, y ustedes han visto cómo después de la calidad de vida, ahora el principal, digamos, medida de ese enlace es si los medicamentos detienen la progresión radiológica o no, y esa es la teoría que tenemos vigente en esta tercera revolución del tratamiento antirreumático. Entonces, aquí tenemos todos los que pueden actuar sobre las células B, sobre las células T y los diferentes medicamentos, y también pues vamos a tener que conocer la fisiopatología de las enfermedades para, de acuerdo a cada una de ellas, ir enfocando cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y aún así, cuando comenzamos con las terapias biológicas, hicimos empanar unas guías para el tratamiento de la artritis que hay que actualizarlas, porque por supuesto han surgido muchos medicamentos, no solo para la artritis, sino para todas las inflamatorias en general. Pero esta diapositiva les quiero llamar la atención que en ese consenso tuvimos, digamos, la buena fortuna de incluir, y que no lo han hecho muchos de otras partes, de otras asociaciones, la terapia no farmacológica. Y ahí incluimos que los pacientes requerían terapia física, requerían una evaluación psicológica, requerían ejercicio, requerían educación, requerían descanso, requerían también complemento con cirugía,
cuidado de los pies, que todo eso eran parte importante del tratamiento y no solamente enfocarse en los medicamentos. Necesitamos un sistema que atienda integralmente a nuestros pacientes. Y además utilizar los corticoides apropiadamente, los antiinflamatorios, los analgésicos e incluso medicamentos que pueden ser coadyuvantes como los modificadores del sueño para evaluar periódicamente a los pacientes y tener un mejor control de la enfermedad. Entonces, la terapia farmacológica sigue siendo esencial cuando pensemos en cómo tratar a un paciente reumático. Ahora, para ir terminando, tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Cuándo será la cuarta revolución? ¿Qué tipo de revolución vamos a tener? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la teoría predominante que pueda servirnos para tratar y abordar a nuestros pacientes? Y bueno, se está hablando mucho de la medicina personalizada, que básicamente nos va a decir qué tipos de pacientes pueden responder o no a un medicamento, cuáles categorías, cuáles clasificaciones, va a desmenuzar un poco más lo que vemos clínicamente. Por ejemplo, la señora como esta que tiene el eritema malar de un lupus, o como ven en la diapositiva de abajo, un dedo en salchicha típico de una artritis psoriásica o de una artritis periférica, y cuáles son los pacientes que responden o no a este tipo de medicamentos. Si nosotros podemos precisar el medicamento adecuado para el paciente adecuado, pues estaríamos haciendo un nuevo cambio en el paradigma de cómo tratamos a nuestros pacientes, y eso es lo que se está pensando para los siguientes años, ahora que vamos a empezar a progresar lo de las terapias dirigidas a la medicina personalizada. Entonces, para concluir finalmente, aquí les trajo, como les dije, el ciclo de Kuhn. Ustedes ven que Kuhn decía que primero había un periodo de ciencia normal, se aportan casos, se describen observaciones, se dicen tal o cual. Luego alguien plantea un modelo de cómo pueden servir las cosas o no. Por ejemplo, cuando los biológicos se empezaron a utilizar, cuál fue el sentido de poderlo hacer, por qué terapia dirigida y si eso tenía sentido hacerlo o no. Y luego cuando van probándose las cosas, entra en crisis el modelo y no se pueden explicar, digamos, todas las cosas que uno quisiera, y empiezan a buscarse otro tipo de acercamientos para el tratamiento o para cualquiera sea el problema que estemos hablando, y entonces se empieza la nueva discusión y aparecen paradigmas nuevos y aparecen propuestas nuevas que al final terminan convirtiéndose en una revolución que cambian el paradigma, el sistema. Entonces, el existente, perdón. Entonces, Kuhn decía, y me gusta mucho esa frase, que vemos el mundo en términos de nuestras teorías. Entonces, para dejarle mi impresión es que el abordaje de las enfermedades reumáticas va a depender y ha dependido de los paradigmas existentes, que actualmente tenemos un paradigma vigente, que es el de la terapia dirigida, pero que es muy probable que en el curso de los siguientes años y con la evolución de la informática, la genómica y todas las ciencias que se están desarrollando, inteligencia artificial, etcétera, nosotros vamos a ir cambiando la forma como vamos a acercarnos a nuestros pacientes, siempre buscando su mejor beneficio y siempre buscando que cuando lleguen a nuestra consulta podamos resolverle el problema que tienen. Muchas gracias. Ha sido un gran placer compartir con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Gracias.